Ayer, con un mensaje a través de redes sociales, el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, confirmó que no se alcanzaron las ratificaciones de firmas necesarias para habilitar el mecanismo del plebiscito contra la usura y por una deuda justa. En su cuenta de X escribió a las 7:30 de la tarde: es lamentable que el sistema político se haya puesto del lado de los usureros y nos haya dejado solos. Desde Cabildo Abierto seguiremos defendiendo a los deudores. ¿Qué se esperaba? Que muchas personas debieran concurrir a la Corte Electoral para ratificar las firmas que habían puesto en las papeletas, pero que eran distintas a la que figuraba en la credencial cívica. Necesitaba de unas 27.154 firmas ratificadas. Según informa hoy El País, hasta las 4 de la tarde de ayer se habían presentado menos de 500 personas. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿qué horizontes tiene la propuesta ahora que Cabildo Abierto no logró incorporarla de esta manera? ¿Qué posibilidades tiene de llevarla por la vía legislativa en esta nueva legislatura? Estamos en comunicación ahora con Guido Manini Ríos, presidente y líder de Cabildo Abierto. Manini, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Era evidente que iba a ser muy difícil que se lograra la ratificación de 20 y pico de mil firmas, cuando mucha gente tiene la credencial en lugares distintos a donde vive y tenían que viajar para ratificar esa firma. Nosotros hicimos una gestión la semana pasada ante la Corte Electoral para que se validara la ratificación en cualquier local habilitado, pero la Corte no nos habilitó esa posibilidad, así que para ratificar había que viajar al lugar o trasladarse al lugar de donde digamos, se había expedido la credencial. Es evidente que de esos 40 y pico de mil uruguayos a los que le rechazaron la firma, son uruguayos reales que tuvieron la voluntad de que se habilitara el plebiscito. Hasta el día de hoy, a pesar de haber sido publicada la nómina de los 40 y pico de mil a los que le rechazaron la firma, se publicó la nómina en la página web de la Corte Electoral, de Cabildo Abierto. Bueno, a pesar de haber sido publicada, no apareció uno solo que dijera yo no firmé. Es decir, claramente todos esos que están en la nómina firmaron. Ahora firmaron con una firma que va variando con el paso del tiempo. Están firmando 20, 30, 40 años después de haber sacado la credencial, y es hasta natural que la gente cambie su firma. Lamentablemente la Corte Electoral no tiene perito calígrafo, es decir, se habilita un método de recolección o de adhesiones populares, se habilita un método que no se puede controlar, no hay perito, entonces queda en la opinión de los funcionarios, y yo acá quiero destacar la buena voluntad de los funcionarios, la buena disposición que hubo en todo momento en la Corte Electoral, pero indudablemente que son firmas diferentes. Ahora, claramente esas firmas obedecen a la voluntad de la gente. De esos 40 y pico de mil, precisábamos, como usted bien decía, 20 y pico de mil que ratificaran la firma para alcanzar el mínimo para que haya plebiscito. Bueno, no pudo ser, era muy esperado que no se llegara al número en el día de ayer, y bueno, no habrá plebiscito, los uruguayos habremos perdido, no Cabildo Abierto, los uruguayos todos habremos perdido una oportunidad de oro de cambiar una realidad que nos viene afectando a todos, y sobre todo una realidad que se origina en una clara violación a la Constitución de la República, que prohíbe la usura. Es decir, los usureros van a seguir carneando al pueblo uruguayo, ganando lo que quieren, aplicándoles cláusulas leoninas y multas, recargos e intereses desmedidos, y el pobre pueblo uruguayo, aquel que no tiene opción, que no tiene espalda, no tiene garantías para mejores créditos, va a terminar cayendo en manos de estos que siguen haciendo su negocio. Hubo una oportunidad, bueno, lamentablemente no pudo ser, y aquí yo creo que no podemos bajar los brazos, porque es una causa que merece que se siga peleando, porque
porque no puede ser que haya tanta gente afectada como lo está. Ahora, cuando usted se refiere al pobre pueblo uruguayo que está en estas condiciones, ¿por qué el pueblo entonces no lo acompañó debidamente? Bueno, lamentablemente hubo una gran mezquindad en todo el sistema político que nos dejó absolutamente solos. Hubo desde falta absoluta de apoyo a la iniciativa. Primero hubo un deslindamiento total a nivel del Parlamento. Cuando quisimos que esto fuera por ley y fue al plenario del Senado de la República, quedamos absolutamente solos. No hubo nadie, ningún otro partido que apoyara la iniciativa, ni siquiera que propusieran cambios o mejoras o algo que pudiera hacerlos potables para ellos, nada. Se cerró fila con el mundo de la financiera, con el mundo de los prestamistas. Y luego, cuando se lanza la campaña de recolección de firmas, no solo no se colaboró, sino que aparte había directivas claras a las militancias de los distintos partidos de que no votaran, de que no firmaran. Lamentablemente primó esa mezquindad de no apoyar algo porque la iniciativa era de otro partido antes que el interés de las propias personas. Nosotros salimos a recolectar firmas con los escasísimos recursos de un partido que no tiene las posibilidades económicas que tienen otros, que no tiene los 400.000 afiliados del PICNT, que no tiene esa estructura que es tan necesaria para este tipo de actividades. Así todo, bueno, pensamos que las firmas las juntamos, lamentablemente hay una parte que no fueron validadas por no coincidir y quedamos sin posibilidad de plebiscito. Pero la realidad es que no hubo ningún tipo de apoyo, es más, hubo intencionalidad de dejar sin oxígeno a esta movida porque era impulsada por Cabildo Abierto y eso justificaba para no apoyar, aunque eso significara también afectar a las propias personas y a las propias familias uruguayas. ¿Esto también incluso sus propios socios de coalición, Manini? Pero por supuesto, a la cabeza, el Frente Amplio era lógico que no iba a apoyar si es el padre de la criatura. El Frente Amplio es el que aprobó la ley en el 2007, salió por unanimidad, pero el que propuso la ley en el 2007 que habilita la usura violando la Constitución de la República. Acá hay intereses que son del 100 y pico largo por ciento en un país donde la inflación es del 5%. Eso es usura en cualquier lugar del mundo. Es tremenda usura. Y la Constitución dice claramente en el artículo 52, está prohibida la usura. Bueno, el Frente Amplio era esperable que no apoyara, pero blancos y colorados tampoco apoyaron, ni Partido Independiente, Identidad Soberana y cuánto partido hay. Quiero hacer la excepción del Partido Ecologista de César Vega, que él sí apoyó y aportó algunos cientos de firmas, pero el resto realmente nos dejaron en soledad total, a pesar de que era un tema que afectaba a sus propios militantes, a sus propios votantes. ¿Y por qué cree que pasó esto? Porque es entendible, como usted dice, eventualmente que eso haya ocurrido desde el Frente Amplio, pero desde sus socios de coalición, y se lo pregunto especialmente por el Partido Nacional, porque recuerdo esa sesión del Senado en la que el tema se había votado en comisión y fue al plenario, y si no recuerdo mal, es el senador Penades en su momento quien recibió una llamada del Ministerio de Economía y Finanzas para mandar parar el tema. Sí, fue así. El entonces senador Penades fue el que llevó la voz cantante, pero claramente tenía alineado a todo el Partido Nacional, Partido Colorado. Realmente el por qué, eso habría que preguntárselo a ellos, por qué pararon esto. El hecho es de que ahora hay centenares de miles de uruguayos que no pueden pagar sus obligaciones, 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables, es decir, que no van a pagar tampoco, no gana nadie con esta situación, solamente los prestamistas informales, los colombianos, etcétera, que prestan por fuera y cobran por día y a veces se cobran con métodos violentos. Bueno, ese es el mundo que gana con todo esto por no haber solución a este tema.
es bueno reconocer que hubo una solución parcial el año pasado para cierto tipo de deudores, hasta máximos, algo bajo, pero hubo cierta solución, y claro que no incluyó, por ejemplo, las deudas con el Estado es el gran usurero en este país, no incluyó muchas cosas, pero que por lo menos una mejora hubo en la situación a partir de nuestra movida. Ahora, falta muchísimo, realmente sigue habiendo centenares de miles de uruguayos que no tienen salida y que requieren una reestructura en base al concepto de deuda justa, que era lo que nosotros proponíamos. Esperemos que en los próximos tiempos el sistema político de una vez por todas cambie de bando, que no se quede más con el bando de los prestamistas usureros y pase a defender a los uruguayos que han sido explotados en base a una violación de la Constitución. Y que de una vez por todas arribemos a una solución en la cual podamos recuperar a tantas familias en el sistema financiero nacional. Ahora, Manini, más allá de lo que usted plantea como la responsabilidad de otros, digamos, a título de Cabildo Abierto, ¿usted qué autocrítica realiza con respecto a este proceso? Se lo pregunto porque fracasaron legislativamente, luego cuando fueron a recoger las firmas quedaron en soledad, no llegaron al plazo originalmente previsto, tuvieron que llegar a otro plazo donde además quedaba una discusión pendiente en la Corte Electoral, e incluso después se da esta instancia con el tema de la ratificación de las firmas y tampoco a esa cumbre llegan. ¿Qué autocrítica realiza Cabildo Abierto del proceso? Bueno, indudablemente Cabildo Abierto no tiene los recursos económicos como para estar presente en los medios de comunicación. Podríamos haber estado este último par de semanas apabullando en todos los medios, radios, televisiones y medios escritos. Podríamos haber estado para que todo el mundo supiera que estaba esta instancia. Estamos convencidos que muchos no tomaron conocimiento. Podíamos haberlo hecho, pero lamentablemente no tenemos los recursos económicos. Y para estas cosas, usted se imagina que no hay apoyo de nadie, porque acá está en juego un poder económico que juega muy activamente. No tuvimos medios, más que la presencia en las redes, la presencia en los medios, muchos medios que se hicieron eco y comunicaron, pero nada más que eso fue lo que tuvimos. Y lo mismo en la recolección de firmas, no es una cosa sencilla estar en todo el país recolectando firmas con la militancia, etcétera. Se hizo muchísimo a tal punto que llegamos a presentar las firmas que presentamos. Estamos convencidos que si se hubieran validado estas firmas estamos sobrados para que haya plebiscito. Bueno, se hizo el esfuerzo en base a los recursos que se tienen. Nuestra militancia estuvo en el verano con solazos, con calores, a veces con lluvia, en los distintos lugares donde se reunía gente, en la Rural del Prado, en las ferias vecinales, en distintos lugares, poniendo todo de sí, pero claramente eso no alcanza para lograr el mínimo necesario. Eso es un esfuerzo muy grande que hacerlo en solitario solo lo pueden hacer organizaciones como el PIT-CNT, que tienen 400.000 afiliados y a veces que tienen el respaldo de un partido importante, el partido más grande que tiene el Uruguay detrás de ellos. Tal vez para ellos sí se les posibilite, pero no es el caso de Cabildo Abierto, máxime cuando queda solo, sin apoyo de blancos, de colorado, de nadie, quedó solo. Entonces pensamos que la tarea fue muy ambiciosa, no pudimos llegar, tampoco nos faltó mucho, tal vez con un esfuerzo más se pudo haber logrado, pero la realidad es esta, y ahora vamos a seguir trabajando en el ámbito legislativo para tratar de que haya una solución al menos mejor que la que hubo el año pasado en ese mismo año. Vayamos a eso entonces. ¿Cómo va a encaminar Cabildo Abierto la discusión de una solución a este problema mediante el debate legislativo en esta nueva legislatura? ¿Cómo lo va a encarar? Nosotros vamos a conversar sobre todo con las autoridades del gobierno. Nosotros con la bancada del gobierno podemos hacer la mayoría para cualquier solución que se encuentre. Entendemos que cualquier gobierno, es todo el sistema político, pero en especial el gobierno, tiene la obligación de encontrar soluciones a estos temas. No puede dejar que siga habiendo tantos miles de uruguayos muertos en vida financieramente hablando. Yo creo que esa solución hay que encontrarla. Vamos a hablar con ellos, vamos a tratar
de encontrar algún punto en el cual nos pongamos de acuerdo y sacarlo vía legislativa, una solución, bueno, que no pudo ser por la vía plebiscitaria. Pero ¿y cómo aspira a lograr esto, teniendo en cuenta que el Frente Amplio no acompañó este proyecto originalmente? Bueno, siempre hay que conversar y siempre los tiempos y las situaciones van cambiando. Ahora el Frente Amplio es gobierno, el Frente Amplio tendrá que entender que tiene que encontrar una solución. Nosotros vamos a seguir haciendo todo nuestro aporte en base, por supuesto, a la fuerza que tenemos. Nuestras fuerzas no son las suficientes para imponer por sí una solución, pero sí tenemos la voz para estar planteando este tema permanentemente porque es necesario encontrar una solución. Cuando usted se refiere a las fuerzas, entre otras cosas hace mención a quienes son hoy los dos legisladores que tiene Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados, que por sí mismos, por supuesto, por una cuestión de simple matemática, no tienen peso para poder llevar adelante determinadas acciones, pero sí sus votos hacen mayoría con el Frente Amplio. A eso es a lo que aspira, a que un encuentro, un diálogo, una reunión o una serie de ellas logre arribar por esa vía a una mayoría necesaria para aprobar, por ejemplo, este proyecto. Sí, por supuesto. Claramente para aprobar cualquier ley en esta legislatura se necesita la aquiescencia del Frente Amplio. Si no, no hay ley. El Frente Amplio tiene mayoría por sí solo en el Senado. Si no, no va a haber ley. Entonces, queremos llegar a un acuerdo, a un común denominador en este tema con el Frente Amplio y darle nuestros votos para que tenga la mayoría en diputados. Y de esa forma se podría lograr una solución legislativa. Yo creo que se puede hacer. Hay también soluciones administrativas que desde las propias jerarquías económicas se pueden ir implementando. Bueno, por una vía o por la otra, lo que no puede haber más es seguir mirando para el costado mientras todos los días se viola la Constitución de la República y se sigue hundiendo a más uruguayos en situaciones que realmente son escandalosas. Mire que hay deudas que a partir de 20, 30 mil pesos, que fue lo que le prestaron a la persona, porque no pudo pagar, porque perdió el trabajo, por lo que sea, cuando quiere volver a pagar, le están cobrando 300, 400 mil pesos o más, y de eso lo tenemos documentado, o sea que acá no es que son discursos estos, sino que son casos reales. Y cuando se da esta realidad, yo creo que el gobierno es el primer interesado en que esto no se siga dando. Ahora, Manini, ¿esa negociación con el Frente Amplio por este proyecto va a incluir solo ese proyecto o Cabildo Abierto está dispuesto a que este tema sea parte de una negociación mayor donde esos dos votos no solo sirvan para destrabar este tema, sino otros asuntos? Yo entiendo que un tema de esto no puede ser moneda de cambio para otro. Este es un tema muy grande en sí. Me parece que el Frente Amplio debería asumir que tiene que encontrarle solución. Ojalá lo asuma todo el sistema político, blanco, colorado, todo. Pero repito, si no hay un visto bueno del Frente Amplio, no va a salir ninguna ley. Por lo tanto, es necesario que el Frente Amplio se sume también a esa solución. Me parece que esto no es para cambiarlo por otra cosa. Es demasiado grande el tema, demasiado importante. Me parece que aquí lo que tiene que haber es una sensibilización a nivel del gobierno y de todo el sistema político, de que esto hay que cambiarlo. Pero repito, esto se origina en la violación de la Constitución. Todos los días se está violando la Constitución. En este momento que estamos hablando, se está violando la Constitución porque se le está cobrando a la gente interés de usura que está expresamente prohibido. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer los cambios que son imprescindibles, impostergables? Manini, le cambio de tema, ya acercándonos al final del reportaje. Quiero conocer su opinión con respecto a los episodios que están ocurriendo en Soriano, a la imputación al exintendente Guillermo Besosi, a cómo ha actuado la Fiscalía y la Justicia con respecto a este tema y a otros asuntos políticos, y también la reacción que ha tenido el Partido Nacional con respecto a esto. ¿Cómo está valorando estos episodios? Bueno, lo primero que hay que decir, yo no estoy por dentro de si Besosi cometió delito o no lo cometió. Que si lo cometió, que asuma la responsabilidad como cualquier hijo de vecino. Eso creo que no hay duda. Y si en eso
tienen que ir los 18 restantes intendentes, que vayan los 18 restantes intendentes a asumir su responsabilidad si se violó la normativa vigente. Yo creo que ahí no hay duda. Ahora, en cuanto al accionar de la Fiscalía y el sesgo político, etcétera, eso es algo que venimos denunciando nosotros de hace años. La Fiscalía en el Uruguay, muchos de los fiscales vienen actuando con sesgo político, sobre todo en determinados temas, emblemáticos, como el tema pasado reciente, donde llevan adelante una venganza descarada venganza, y no aplican justicia. O en el tema violencia de género, ideología de género, donde condenan de antemano ante una mera denuncia sin importar las pruebas que aporte el denunciado, separándolo de sus hijos, etcétera. Hay un sesgo claro de la Fiscalía, y lo venimos diciendo hace tiempo. A mí lo que realmente, no digo que me sorprende, pero realmente hace ruido, es esa reacción de los referentes del Partido Nacional ante este caso, como que están descubriendo ahora que hay un sesgo de la Fiscalía. Ahora se dan cuenta que hay un sesgo de la Fiscalía. Y no se dieron cuenta antes cuando hicieron lo que quisieron en materia de pasado reciente, o cuando están ejecutando a padres de familia por una mera denuncia, a veces totalmente infundada. No se dieron cuenta antes, no les importó las declaraciones de la señora Topolaki sobre los testimonios falsos, no les importó todas las irregularidades que hay a nivel de la justicia desde hace años, les importa ahora porque le tocan un correligionario. Yo creo que hay una tremenda hipocresía en todo esto. Bueno, y es hora de que una vez por todas se actúe frontalmente y claramente en este tema. Cuando la justicia cae en el descrédito que está cayendo la justicia uruguaya, es la democracia la que se debilita. La justicia es un pilar fundamental del sistema democrático. ¿Cómo puede ser que la gente esté convencida que según quien sea el acusado, de tal o cual forma va a actuar la justicia? Eso es una vergüenza. Hay que cambiar eso de una vez por todas. Ojalá que a partir del caso Besossi empiecen a cambiar muchas cosas en este país en los temas relacionados con la justicia. Y más allá de esto que usted llama hipocresía, de que los blancos reaccionen de esta manera al caso Besossi, ¿cómo ve la reacción de fondo, teniendo en cuenta que hasta ahora por lo pronto no se ha discutido el fondo del tema, que tiene que ver con la comisión eventualmente de 7 delitos por parte de Besossi, y sí se ha discutido el proceso por el cual se lo detuvo a Besossi? Bueno, creo que acá lo más importante es el fondo del tema, es el fondo. Yo no tengo elementos para decir si hay delito o no hay. Se supone que la Fiscalía tiene elementos para acusar. Bueno, vamos a esperar que la justicia actúe. Yo creo que también esos mismos elementos han estado arriba de la mesa en relación a otras intendencias, como la de Salto, por ejemplo, y me parece que no se actuó de la misma forma. Y eso da lugar a muchas especulaciones y a que la gente cada vez descrea más. Yo voy a dejar actuar la justicia, no voy a opinar sobre culpabilidad o no, porque realmente no tengo los elementos para eso. ¿Fue un error no haber cambiado en su momento a la dirección de la Fiscalía de Corte? Bueno, ¿o no haber hecho el intento por lo pronto? El intento se hizo, lo que pasa es que nunca hubo acuerdo. Al necesitarse mayorías especiales, ninguno de los dos bloques políticos accedía a los nombres que presentaba el otro, porque se buscaban gente amiga y no tal vez al más capaz y más idóneo para el cargo. Ojalá que aparezca un nombre que conforme a todos y se pueda de una vez por todas designar. Pero la Fiscalía funciona con el fiscal de corte titular o con el subrogante, funciona igual. La Fiscalía por eso no cambia su accionar. Yo acá creo que de fondo hay otro problema. Acá el problema es cuando existen fiscales que actúan de acuerdo a su militancia política y no de acuerdo a lo que tiene que ser la aplicación del derecho. Y eso, por más que algunos se horroricen por lo que yo estoy diciendo, es un hecho más claro y más sabido por todos, que me parece que nadie se puede rajar las vestiduras y negarlo. Hay militantes políticos que juegan de fiscales, eso es real. Guido Manini Ríos, presidente y líder de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia nuevamente.